armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. ¿Qué harán en la guerra de Ucrania? Nuevos escenarios. La historia fue actualidad y aquí en Bellum Artis Historia Militar os lo queremos contar antes de que sea historia. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a hablar de una guerra del presente que ya será historia. Aparecerá en todos los libros de la historia militar europea, por desgracia, una guerra en pleno siglo XXI en Europa. Desde el mes de enero llevamos hablando aquí en Bellum Artis de este conflicto, intentando explicarlo, intentando mostrar las causas, los orígenes, el desarrollo de los combates y también a veces intentando ver qué puede suceder. Por desgracia, a veces acertamos en los pronósticos y otras veces, por suerte, no. Ya sabréis los que sois oyentes habituales cuando por suerte no acertamos. Nada más que esto y recordaros que si os gusta el programa, darle a me gusta, dejar un comentario y si queréis compartirlo para que más gente descubra nuestras historias habladas. Y ya, si sois apasionados del canal y os gustan nuestros programas, os invito a conocer nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis, en PayPal. También podéis hacernos una invitación a un café o algo más fuerte para recuperar energías, o también ya haceros en iVoox y en YouTube. Os lo ponemos fácil. La idea de los sistemas de micromecenazgo es que no dependamos de la publicidad y de temas tan llamativos que haga que solo hablemos de un tema, y aquí en Bellum Artis hacemos programas que, digamos, son únicos en Internet. Os invito a ver nuestras hemerotecas, nuestras bibliotecas y listas de reproducción para que veáis los programas que tenemos. Y ya no os molesto más y comenzamos este análisis de lo que puede pasar a corto plazo en la guerra de Ucrania con la ayuda de nuestro amigo Lucas Martín. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando la nueva portada de tu libro en inglés, a ver si... la consigo ahora mismo. Me la habías pasado por WhatsApp, pero bueno, la voy a buscar aquí. Además te la pasé en exclusiva, ¿eh? Sí. El otro tienes el... Y ya estoy trabajando en el de terrorismo. O sea que empezamos ya nueva etapa. Pues tenemos... voy a poner la portada en papel. El libro que nos unió ya hace un tiempo, bueno, en diciembre, que contacté contigo al ver el... Vamos camino ya del año. Sí, ya vamos al año de la relación Lucas y Francisco. Y Bellum Artis. Sí. Pues, espera, que estoy ahora aquí, sabes que viene corriendo y no tengo preparado hoy el directo. Sí, hoy es un día un poco improvisado por tu parte y por la mía, porque los dos tenemos ahí... Aquí está.
el libro Visión Global, que es el que nos unió, que lo tengo en castellano, lo leí en castellano, Un mundo en constante evolución, y justo esta semana sacas al mercado, ¿no? En Amazon, a nivel ya también no solo de España, sino a nivel mundial, en inglés. Espero que los oyentes que tenemos de lengua de Shakespeare se animen también a leerlo en inglés. Global Vision and Uncertain World. Mi inglés es pachanguero. Pues Lucas, tenemos este libro tuyo que analizas muchos escenarios, que vamos ya también fragmentando y partiendo en varios programas de Bellum Artis para analizar cada uno de los escenarios. Hicimos ya el Sahel, hicimos el Ártico, hicimos Irán, nos falta China y algún escenario más, pero sobre todo el libro, al principio nos centramos en Rusia, ¿no? La relación de Rusia con Europa y en parte en Ucrania. Y a partir de enero vino todo lo que pasó ya en febrero y vamos analizando, bueno, más o menos una vez al mes o a veces 2 veces juntos lo que está sucediendo. Y ahora justo estamos en un momento de esos de duda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer, ¿no? Bueno, sí, duda, pero yo creo que hay cosas bastante evidentes, ¿no? Y que la situación poco a poco se va aclarando, entre comillas. Está claro que la situación ha cambiado gravemente para Rusia, y está claro que, como se comentó anteriormente, la zona de Kherson, la zona suroeste, va a ser clave en la guerra y va a ser lo que suceda ahí, va a ser lo que determine el futuro de esta guerra. Yo lo he dicho muchas veces, en la zona del Donbass, zona del este, el frente poco más se va a mover, igual Ucrania avanzará algo más, pero no creo que mucho más, y donde está realmente el meollo es en Kherson, que es donde además, por lógica, Ucrania tenía que apretar, es donde tenía zonas más importantes que había perdido en esta guerra, puntos más estratégicos y evidentemente, moralmente, es lo que tenían que hacer. Uh-huh. Pues podemos empezar un poco analizando la última hora, ¿no? Esa última noticia que ayer sacudió un poco al mundo, ¿no? El susto de un proyectil, claro, que era al principio, a priori, cuando se ve, es difícil de saber quién es el que lo lanza, porque es un arma que tienen los dos ejércitos, el ejército ucraniano y el ejército ruso. El misil S-300 lo tienen los dos, ¿no? Sí, bueno, lo de ayer, la verdad es que fue un sorpresón y un susto, como has dicho, porque claro, sobre todo al principio no se sabía exactamente qué había pasado, y en esos momentos de confusión pues puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y nadie sabía cuál iba a ser la reacción de Polonia, o cuál iba a ser la reacción de la OTAN en su conjunto. En fin, que en esta confusión, y lo he comentado varias veces, uno de los grandes peligros de esta guerra es que era relativamente fácil que más pronto que tarde se diera algún tipo de incidente, pues entre o bien aviones de la OTAN y aviones rusos, o entre buques de la OTAN y buques rusos, o de algún proyectil o disparo como los que hemos visto, que por lo que sea fallara, se saliera de madre y acabara donde no tenía que acabar. Uh-huh. Porque eso podría provocar una escalada muy grande. Y no es la primera guerra que se inicia o sucede o si la chispa la enciende algo algo no deliberado o no buscado deliberadamente. Y eso es lo que pudo suceder anoche. Uh-huh. Dicho esto, antes que nada quiero dejar claro una cosa, por lo que he estado leyendo y demás. El único culpable de lo que ha pasado en Polonia sigue siendo Rusia. Es decir, si Rusia no estuviera bombardeando Ucrania, sea lo que ha pasado, que ahora podemos entrar a opciones y que podía haber sucedido, la culpa es de Rusia, eso es evidente. Si Rusia no hubiera invadido Ucrania y no estuviera bombardeando Ucrania, esto no habría pasado. Yo creo que ahí es un punto de partida objetivo y en el que todos estaremos de acuerdo. Claro, ayer creo que en 2 días se lanzaron casi 300 misiles, drones contra Ucrania, y alguno, por lógica, podía armarse o uno ruso que se desvía o uno de los ucranianos que responde al fuego, digamos, a la lluvia, ¿no? de proyectiles rusos.
el tema del S-300, ¿no? Lo que puedo generar un poco de dudas, ¿no? Alguien dirá, no, si es un sistema antiaéreo, está claro que es el que defiende el uso, ¿no? Pero aquí en Bellum Artis ya hablamos ya en varios programas, contigo alguna vez, y hace poco en un programa que hice de campaña aérea rusa con Hugo Alonso, hablamos del tema del S-300 y de su segunda función, o una especie de apaño, que es el uso de como misil tierra-tierra, ¿no? Es decir, los rusos, ante una escasez o un ahorro de los escasos sistemas de crucero que tienen, digo escasos, alguien dirá, no, España tiene menos, no, sabemos claramente que no tenemos casi. Pero lo que hacen los rusos es utilizar los S-300, que tenían muchos de su doctrina de la Guerra Fría, de gran número de sistemas antiaéreos, los utilizan como sistema tierra-tierra. Al parecer, según contaron aquí en este programa nuestro, que recomiendo a la gente ver, la campaña aérea rusa en Ucrania, lo que hace es como engañar al misil, como que hay una señal de radar, se hace con el sistema de mando, se le fuerza a ir a un lugar, y el problema es que este sistema, cuando no encuentra el objetivo que supuestamente va a buscar, tiende a ir hacia la señal o a la firma de radar más potente, ¿no? A lo mejor esa es la razón de que en un descampado haya ido a impactar contra un tractor con un carro cargado, hecho de metal. Es decir, al final el sistema perdido, el antiaéreo, tiende a ir hacia algo, ¿no? Y puede ser que haya sido tan claro el objetivo, se le dio de lleno. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, como bien dices, Rusia está empleando armamento o misiles, en este caso, para sus roles secundario o terciario. Es decir, no está empleando esos misiles para una función para la cual no estaban pensadas. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo sé que hay gente que se me echa encima y me dice de todo por ahí. Yo no digo que Rusia no tenga ya munición, yo no digo que Rusia no tenga misiles, pero sí digo que tiene escasez de municiones de precisión. Claro, eso lo dijiste, Lucas. Ahí te como de misiles de crucero. Ahí te defiendo yo que el primer programa que hicimos juntos en casi el día 25 o el 26 de febrero, dijiste que no tenía para más de 15 días a ese nivel de salvas. Y de hecho paró. Paró y volvió y ahora está buscándolos hasta en Irán, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo poco que le quede, lo reserva muy bien, lo está reservando por si la cosa se va de madre en otro sitio o para momentos muy puntuales u objetivos muy concretos. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente si tú utilizas un misil cuya finalidad principal es derribar un avión, un misil antiaéreo, lo utilizas contra un objetivo terrestre, pues las probabilidades de que ese misil falle son mucho más elevadas de que falle, en este caso, un misil de crucero, que está pensado para eso. Entonces, y de hecho no es el primero que falla. Ha comentado aquí ahora mismo uno de las personas que nos está viendo que ya se vio algún fallo en Belgorod de un misil ruso que dispararon, dio algún fallo e impactó contra un edificio de personas, y después matando a varias personas. Está también el famoso ataque a una columna de coches. No se sabe si fue el objetivo de esa columna o bien que era un S-300 que al no encontrar objetivo se fue hacia la gran cantidad de metal de esos coches, que era una caravana, claro, si te acuerdas. Entonces, lo que estamos diciendo, y aquí entramos en las posibilidades, no estamos diciendo que en Rusia haya atacado deliberadamente a Polonia. No hemos dicho eso. Pero no es lo más probable. Porque también hay que barajar la posibilidad que hemos comentado varias veces, la famosa teoría esta de la escalar para desescalar. ¿Vale? Uh-huh. Pero desde luego, si fuese un intento de escalar para desescalar, no creo que sea la forma más inteligente de hacerlo, ni... No sé. Sinceramente no lo veo. Lo más probable, la probabilidad más alta, es que haya sido un error, es decir, un misil que lo han disparado contra el objetivo en Ucrania, probablemente la ciudad de Lviv, que está muy cerca de donde ha caído el misil, y por lo que sea, este ha fallado y se ha desviado, o bien, como se está diciendo, como creo que es la versión oficial que se va a lanzar, que es un misil ruso, que la artillería antiaérea ucraniana lo ha derribado, y al derribarlo o intentar interceptarlo, el misil ha caído en territorio polaco con la mala suerte de que ha matado a estos dos señores, ¿no? Polonia dice que es ucraniano, ¿no? ¿Cómo? Leí una noticia que decía que Polonia decía que era un misil ucraniano antiaéreo. Claro, que es el S-300 ucraniano
que ha impactado el misil ruso y que los restos han caído o no han explosionado del todo y ha acabado matando a esta persona. Hombre, yo sinceramente, hay algunas cosas que me hacen dudar, ¿vale? Tampoco quiero aquí ni ser alarmista ni lo diré, ni crear confusión, pero cuando uno ve las imágenes, lo poco que he podido ver, tampoco soy especialista en este tipo de cosas, pero lo poco que se ha podido ver del impacto en el terreno, el cráter que ha provocado el misil no parece que sea de los restos de un misil que hayan caído, es decir, parece que ha sido un misil que ha impactado y ha explosionado. Sí, que haya por el, sí. Por el cráter que ha provocado y los restos que ha dejado alrededor, ¿no? No, de hecho, sí, Entonces, viendo el tractor, Lucas, te interrumpo, pero viendo el tractor se ve como que está lleno de metralla, que sería típico de la ojiva de un S-300, claro. bueno, efectivamente, claro, también cualquier misil que hubiera caído cerca habría llegado al tractor de También, metralla. justo, sí, también. Pero es cierto que especialmente los misiles antiaéreos están diseñados no para explosionar al contacto con el objetivo, están diseñados para explosionar en la proximidad del objetivo, lanzando una cantidad ingente de metralla que penetra el avión por varios sitios. No, bueno, espera. Lucas, estoy viendo ahora la foto de nuevo, perdona, pero las ruedas no están pinchadas. ¿Perdón? Que las ruedas de la camioneta, de lo que va detrás del tractor, que es donde impactó, no están pinchadas. Si hubiese habido metralla, tendría que estar reventadas de alguna manera, ¿no? A lo mejor es solo a lo mejor lo que quiero decir es que a lo mejor solo fue el cohete, como dice. Sí, pero por otro lado, el cráter que ha dejado tiene toda la pinta de ser algo que ha caído y ha explosionado. También sí. Es decir, todo es muy confuso. Si ayer por la noche era muy confuso, hoy lo dejamos solo en confuso. ¿Vale? Lo que ocurre es que aquí entran en juego otros factores. Es decir, admitir, primero, que ha sido un ataque deliberado, evidentemente, eso solo tiene una respuesta. Respuesta que, créeme, nadie quiere. O sea, no lo quiere en Rusia. O sea, Rusia no la quiere porque no, y no la quiere la OTAN. ¿Vale? Admitir que ha sido un misil que se ha desviado, pues suaviza un poco la cosa, pero no deja de ser un misil que ha impactado en territorio polaco. Uh-huh. Decir que ha sido o bien que el misil ha sido desviado por la artillería antiaérea ucraniana, o bien que es el misil ucraniano antiaéreo el que ha caído en territorio polaco, eso cambia mucho la película y evita muchas cosas. ¿Por qué digo que evita muchas cosas? Porque si tú asumes o aceptas que es un misil ruso, entonces evidentemente te estás autoobligando a responder con el riesgo de escalada. Pero porque, si es un accidente, si lo admites y no respondes, estás lanzando un mensaje de debilidad muy peligroso. Pero Lucas, siendo un accidente también entraría la cláusula número 5. Es decir, si no es adrede, si es un fallo. Vamos a ver, el artículo número 5 lo invoca el país agredido, uh-huh. pero después evidentemente son el resto de países los que tienen que aceptar entrar, es decir, actuar según lo que marca el artículo 5. Uh-huh. Y no hay obligación de ello. Es decir, no están obligados. Nadie va a obligar a ningún país a actuar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Lo que sí es cierto que si un país pide ayuda o invoca el artículo 5 y algún país, por el motivo que sea, no quiere actuar, pone a la OTAN en una situación también muy complicada y muy peligrosa. Voy a leerlo porque es interesante. A veces todos hablamos y es interesante que el público escuche lo que es el artículo 5, ¿vale? Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacional. Claro, aquí lo que dice es que puede ser ayudará a la parte o partes atacadas adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias.
Claro, ahí deja una especie de puerta abierta a que cada país responda de una manera distinta, ¿no? Efectivamente, cada país puede ayudar o intervenir como considere. No están obligados a enviar fuerzas ni a participar. De todas formas, y en respuesta a lo que dice, hay ahora mismo gente diciendo en el chat, hay una cosa muy evidente. Bien sea que es un misil antiaéreo ucraniano cuyos restos han caído en territorio polaco, que puede ser. Bien sea restos de un misil que Ucrania ha desviado con su artillería antiaérea y ha caído, al impactar el misil antiaéreo, ha caído en territorio polaco. Sea lo que sea, la única responsabilidad de eso es de Rusia. Y la única culpable de que haya ahora mismo 2 muertos polacos es de Rusia. Porque quien estaba bombardeando Ucrania era Rusia. Y Ucrania, evidentemente, se tiene que defender. E intentar parar esos misiles. ¿Que puede ocurrir ese fallo? Evidentemente. Pero lo que no se puede es decir que como el misil parece ser que es ucraniano, la culpa es de Ucrania. No, oiga usted, la culpa no es de Ucrania, la culpa es de Rusia, que es quien ha invadido a Ucrania y quien está bombardeando. A partir de ahí se puede ver o decir que evidentemente Rusia no tenía intención de atacar Polonia, cierto, o será lo más probable, pero el que tú no tengas intención no quiere decir que no sea responsable. Es responsable, más que culpa es una responsabilidad, ¿no? Es decir, en derecho existen responsabilidades no directas, es decir, tú no eres el que lo haces, pero es el culpable de que algo suceda, ¿no? Pues efectivamente sería un tipo de responsabilidad, más que una culpa, una responsabilidad a lo mejor del hecho de que eso suceda, ¿no? Es decir, al final, si estamos hablando de que atacan con 300 misiles más o menos, o 200, 300 en 2 días o 200 en uno, algo así son las cifras que se barajan. Y alguno, claro, de los sistemas antiaéreos, que también tendremos que hablar de eso, es decir, Rusia gastará sus misiles y Ucrania estará gastando todos sus sistemas defensivos, ¿no? En parte es una de las ayudas que están llegando ahora de muchos países amigos de Ucrania que le están mandando sistemas antiaéreos, porque esta cantidad de ataques es muy difícil pararlos, es decir, llega un momento que se te acaban las fuerzas al defensor también. Efectivamente, es más, hay también quien dice que un S-300 no tiene alcance hasta Ucrania. Bueno, desde Rusia tal vez no, pero desde Bielorrusia sí. Desde Bielorrusia. Recuerdo que gran parte de los misiles están saliendo desde Bielorrusia. Son unidades rusas las que lo están lanzando, pero salen de Bielorrusia. Es decir, que da igual como sea, la culpa la tiene Rusia. Es responsable. Puede haber intencionalidad o no. De todas formas, Paco, Francisco, perdona que diga una cosa. En el curso actual de la guerra, y tal como está actualmente el conflicto, a quien más le interesaría una escalada que forzara parar esto es a Rusia. A día de hoy, Ucrania no tiene ninguna necesidad de que se involucre en la OTAN. No. Ni mucho menos. Se está defendiendo bien. No tiene necesidad ninguna. Podría ser, claro, el momento ese de la escalada para desescalar, ¿no? Es decir, vamos a poner, a pegar un puñetazo, ¿no? Encima de la mesa a Rusia para que los demás escuchen, ¿no? Aunque la escucha se pega una torta llegará un momento que para evitar una gran escalada se negocie, ¿no? Claro, a Ucrania no le interesa, a Ucrania le interesa que sigan las cosas como están. Claro. Además, la guerra ahora mismo le es muy favorable a Ucrania. De hecho, este bombardeo masivo de anoche, que es una cosa también muy, muy significativa, es la respuesta o la pataleta de Rusia a haber perdido Kherson. Eso está claro. Todos esperábamos algún tipo de reacción de este tipo, de esta forma. Lo que hemos comentado en otra ocasión. Porque Rusia no tiene capacidad de atacar objetivos militares. Su capacidad de obtención de inteligencia, de ISR, para marcar objetivos militares y batirlos, sobre todo en profundidad, es inexistente. Por lo tanto, tiene que atacar ciudades, infraestructura civil, e intentar, digamos, hacer la vida de la población lo más complicada posible y también, a su vez, degradar al máximo las capacidades de Ucrania para que su reconstrucción sea lo más costoso posible, que también está Rusia en eso. Entonces, esta respuesta a lo de Kherson, que podría haber sido, que había incluso prensa rusa y algún programa que estaba reclamando que fuera una campaña de 3, 4, 5 días hasta reducir, si era necesario, alguna ciudad o parte de una ciudad a escombros, pues Rusia ha vuelto a demostrar que solamente es capaz de mantener una noche de bombardeos. Se acabó. No es capaz de hacer más.
Hay una cosa que tengo que contestar, voy a contestar yo porque, a ver, hay gente que en el chat está diciendo que sigo diciendo que el misil es ruso. A ver, explico un poquitín las cosas. A ver. Cuando ayer publiqué eso, en los Twitter que hablaban en directo, en el momento justo, decían que era un misil ruso, porque el S-300 está siendo utilizado por Rusia como misil de ataque. Es decir, efectivamente, no es algo que venga aquí ahora la gente y descubrió que el S-300 es ucraniano. A ver, el S-300 es soviético. Lo tenían los arsenales de los dos países. Y Ucrania lo lleva empleando como sistema antiaéreo toda la guerra. Y Rusia, como no tiene muchos... Ucrania no le ataca, porque no tiene tantos medios, salvo los HIMARS, pero no creo que se use un S-300 contra un HIMARS. Sería una locura, porque no va... está usando todos los S-300, como casi todos, como sistemas tierra a tierra. Por lo tanto, no sería tan raro, justo ayer a las 7 de la tarde, cuando salió la noticia, que un HIMARS saliendo desde Bielorrusia, un S-300 saliendo desde Bielorrusia, hubiese fallado, porque ya fallaron muchos en otros lugares. En la zona central de Ucrania, cada poco caen S-300 en función tierra a tierra. Por eso puse yo esa publicación, y no puse yo la foto. Cogí varios tweets y los moví. Vale, la gente 12 horas después pone comentarios de que se sabe que es ucraniano. Claro que se sabe que es ucraniano ahora. Pero en su momento, cuando salió la noticia, se decía que era ruso. Y yo ya puse un vídeo por la mañana explicando que el S-300 en uso terrestre falla. Y al fallar va a la huella de radar más potente. Eso ya en Bellum Artis lo hablamos ya hace 2 meses. Y en enero ya hablamos de eso. En febrero, perdonad. Y si queréis seguir pensando que por decir una cosa se es parcial o imparcial o lo que queráis, yo quiero ser honesto, no quiero ser ni parcial ni parcial porque yo tengo claramente quién es el atacado y quién es el agresor. Pero al mostrar que un arma falla y se puede ir a otro sitio, no significa que sea rusa o ucraniana, es el arma y el arma falla. En este caso, falló cuando lo lanzaron los ucranianos, igual que cuando lo fallan los rusos. Y ya está, no entra la OTAN porque no fue un ataque, fue un error. Y si fuese un error... Yo estoy planteando opciones. Claro. Opción 1, que sea un misil que ha lanzado a Rusia que haya fallado. Es una opción. Y para que ver si es cierto o no es cierto, también digo una cosa. El misil ha caído, ha caído a 40 kilómetros únicamente de un radar del sistema de defensa aéreo de Polonia, que es similar al sistema EVA español, que está además conectado con el sistema de mando y control aéreo de la OTAN, con lo cual la OTAN, Polonia y Estados Unidos, por supuesto, saben ya perfectamente ese misil de dónde ha salido, qué ha sucedido y qué ha pasado ahí. Luego, opción 1, que el misil haya salido de Rusia, o de Bielorrusia, y ha errado el blanco y ha caído en Polonia. Que Ucrania ha intentado interceptar el misil, y al interceptarlo, los restos de uno u otro, o de ambos, han caído en Polonia, causando esta desgracia. O que Ucrania ha intentado interceptar un misil, no lo ha conseguido, y al final el misil ucraniano ha caído en territorio polaco. Pero sea como sea, al final me da igual. La responsabilidad es de Rusia, que es quien inicia el ataque, que obliga a una defensa. Así de sencillo. Sí. Yo creo que lo he explicado, falta hacer un dibujito. No, el tema es, por ejemplo, cuando quieren defender cosas, es decir, yo esto no sé si lo sabes tú, Lucas, pero dicen que el S-300 cuando lo usan tierra a tierra lleva otra carga distinta. Yo creo que es el mismo, porque en las fotos del ataque al convoy no me acuerdo el pueblo, en el que murieron 60 personas ucranianas que iban en coche a buscar a familiares, murieron por la metralla del S-300. No murieron por un impacto de una carga explosiva. Fue por metralla del sistema antiaéreo, ¿no? No le cambian la cabeza, ¿no? Que yo sepa, no. Sinceramente, no soy técnico en el tema, lo desconozco. Lo voy a preguntar a la gente que conozco. De lo que no, digamos, no me muevo ni un milímetro, es de lo que llevo diciendo desde el primer momento, y es que la responsabilidad es de Rusia. Sí, claro. Eso sí, evidentemente, nadie quiere una escalada, y por desgracia, yo me atrevería a decir que la verdad de esto no lo sabremos nunca. Igual que no hemos sabido la verdad de muchas cosas. ¿Por qué? Por lo que he dicho. Porque si se acepta, o bien que ha sido deliberado, o bien que ha sido un fallo, pero que el misil era ruso y ha caído en Polonia, se está autoobligando
a hacer algo, Ujú. a dar algún tipo de respuesta. Más contundente, menos contundente. Sí, sí. Si no lo haces, el mensaje que mandas, o sea, si das esa respuesta, estás arriesgando iniciar una escalada que no sabes a dónde te va a llevar. Ujú. Y si no respondes, estás lanzando un mensaje de debilidad a tu oponente. Sí. Con lo cual, creo que se ha tomado la opción más sensata para evitar una escalada. Dicho esto, que a nadie le quepa ninguna duda de que anoche y esta mañana estos teléfonos calientes y estos teléfonos en directos entre las potencias han estado echando humo. Si alguien se piensa que Estados Unidos no hablaba con China y China con Rusia y que no se han puesto de acuerdo, es que no saben qué mundo vive. Bueno, en la reunión de hoy del G20, la verdad que madrugaron bastante todos para hablar del tema este y las caras no eran de poca preocupación, es decir, tenían bastante, digamos, nerviosismo. De hecho, la reunión que tuvo Biden con el secretario de Estado, creo que allí en donde están en Bali, fue tensa porque era el momento aquel, con el cambio de horario, que era su mañana, pero casi el momento del conflicto en Polonia, ¿no? Es decir, Claro. Una cosa importante, Francisco, Ucrania no ha pedido ninguna intervención, ni mucho menos. Ucrania no ha dicho esta boca es mía. Quien se planteó pedir la intervención de la OTAN fue Polonia, porque quien ha recibido un impacto en su territorio. uh-huh. De hecho, anoche se hubo una reunión y se planteó invocar el artículo 4 o el artículo 5. Pero como he dicho antes, a día de hoy, a Ucrania una escalada no le interesa, porque la guerra le está yendo bien. Ahora hablaremos un poco de lo que ha pasado en Kherson y lo que está pasando ahora mismo, que es muy importante y muy significativo. Y a quien le interesa esa escalada para desescalar es a Rusia. Aquí hay una teoría, Lucas, pero que es muy buena, porque en el fondo es maquiavélica, pero la vida es devotio ibérica, que es un habitual del canal. No es de estos que vengan hoy a molestar, que hay varios ya viéndolos yo por ahí. Es ucraniano y entonces Ucrania dijo que fue Rusia y pidió intervención. Ucrania lo tiró para meter a la OTAN o Estados Unidos los pilló y echó tierra al suelo. Es decir, lo que quiere un poco... A ver, lo que está diciendo aquí es un poco todas las teorías que pueda haber para que entre la OTAN, pero como tú muy bien dices, el que no le interesa que entre la OTAN es Ucrania, porque podría ser el fin de la guerra, porque Rusia a lo mejor no se enfrentaría a la OTAN, y a lo mejor al que le interesa llamar la atención para escalar, para desescalar, es a Rusia, como Claro. ya dijimos en muchos programas. Efectivamente. Y además es imposible, literalmente imposible, que un misil salga de Ucrania e impacte en Polonia sin que el sistema de defensa aéreo de la OTAN lo detecte. O sea, eso es una pregunta, claro. Identifique la traza, el punto exacto de salida y lo que ha pasado. Es decir, eso es imposible. Por lo tanto, no hay que hacerse... O sea, no hay que llegar a tanto nivel conspiranoico. Lucas, hay gente que se emociona mucho con todo esto y aprovecha cualquier cosa. Dice, no, ¿cómo pasa un dron por encima de todo llega hasta Croacia y cómo pasa un misil por aquí? A ver, primero este misil cayó en la frontera. No da tiempo ni de activar el sistema de defensa porque si lo atacas antes, que sería unos metros antes o a lo mejor un kilómetro antes, el misil antiaéreo europeo de la OTAN entraría en Ucrania. Claro, porque estamos hablando de que está justo en la frontera. De hecho, anoche, a los 10 minutos de suceder este hecho, ya había cazas polacos en el aire en la frontera con Ucrania y alguno incluso penetró en el espacio aéreo ucraniano autorizado por Ucrania en previsión de que ocurriera algo más o en previsión de que hubiera otro misil y tener que interceptarlo o de que fuera un ataque deliberado. Eso pasó anoche. Es decir, que Polonia estuvo muy cerca de responder, pero muy, muy cerca. Bueno, tiene todo el sentido. Pero como sigo diciendo, y tú has repetido y lo has explicado casi que mejor que yo, Ucrania es ahora la menos interesada en que esto escale. Sí. Porque si esto escala, es cuando se forzará un parón de la guerra y a Ucrania ahora no le interesa parar, porque está ganando más de lo que nunca hubiera soñado. Está en una situación en la que Rusia está replicándose en todos los frentes, es incapaz de avanzar. Y vamos a contar aquí una cosa que ha pasado un poco para alto en redes, pero que está pasando a día de hoy. Y es que Ucrania ha sido capaz ya de ocupar parte de la orilla sur del río, del Dnieper. Fuerzas ucranianas están ya al sur del Dnieper. Pero esos asaltos anfibios que ya llevan 2 días o 3, nosotros en un programa ya hablamos de ellos hace el domingo pasado, eran entro y salgo. Se había asaltado un pueblo y ahora ya están como una especie de cabeza de playa en la península de Sí. Hay tropas, digamos, permanentes, y hay fuerzas, y además están cubiertas
por el alcance de la artillería ucraniana, tanto los HIMARS como las piezas de artillería autopropulsada, que han obligado además a las fuerzas rusas a replegar su artillería, porque si no estaban dentro del alcance de los ucranianos. Por lo tanto, esas fuerzas están en esa península, esa pequeña península, la han ocupado ya casi entera, y además están, de momento, a salvo de la artillería rusa. De hecho, ayer vi imágenes satélite de posiciones defensivas que están construyendo los rusos a toda prisa en el extremo, digamos, más este de la península, para intentar que avancen ya hacia la zona que hay de tierra justo al sur de la zona pantanosa. Estoy justo yo ahora, para que la gente lo vea, esta península, ya hablamos de ella aquí en el canal varias veces. Yo creo que ya hace un mes cuando hicimos el programa tuyo juntos de la batalla de Gerson, después hice con José María y hablamos de ella y descubrimos nuestra fortaleza, porque esa nadie habla de ella, una isla que hay justo en la península, que hay una fortaleza del siglo XVIII, de esas así abaluartada de artillería, muy chula, de la que me gusta a mí, y nadie habla de ella. Me imagino que aquí habrá también soldados ucranianos porque es un lugar estratégico. Lo estoy poniendo aquí para que lo veáis. Tiene, bueno, la típica fortificación con sistemas de artillería, silos, es una base militar. Y nadie habla de ella. Y después está la península, que es una lengua de arena, la típica lengua de arena de sedimentación del delta. En vez de ser un delta, aquí es una especie de lido. Y pues ahí están los ucranianos ahí. Y justo donde se estrecha, ya empieza ya una península terrestre, es donde los rusos, en teoría, estaban ya fortificándose hace tiempo. Yo lo que vi en varios tweets ya hace ya unos días, Lucas, es que la línea defensiva rusa no metía esta península como su línea. Ya la daban por abandonada en su momento, porque estaría siempre bajo fuego artillero ucraniano. Claro, pero además, bueno, a quien pregunta dónde podemos ver esas imágenes, están en Twitter. Tú acabas de poner una muy similar, quizás es la misma que he visto yo. No las tengo aquí ahora, pero me comprometo, en cuanto vuelva a mi despacho, las encuentre, las comparto. No, yo esa la vi en algún sitio, alguien la puso. Incluso con el alcance de artillería ucraniana y el alcance de artillería rusa. Tenía esas imágenes. Lo que quiero decir es que evidentemente, el cruce del río por parte de Ucrania era imposible, por la anchura del río y por lo que muchas veces hemos comentado de la dificultad que tiene una operación de paso de río, que es una operación probablemente de las más complicadas dentro de las operaciones militares y de las más arriesgadas. Rusia ha tenido en esta guerra una muy mala experiencia un par de veces y Ucrania evidentemente no iba a cometer ese fallo de cruzar el río cerca de Gerson ni las proximidades. Pero ¿qué han hecho? Pues han estado preparando durante tiempo esta operación para cuando tomaran Gerson, entrar por esa península, pero es que han tenido además la osadía, que se ha visto en un vídeo, de meter incluso un par de lanchones de desembarco con vehículos. Sí. O sea, ha sido realmente una operación osada. ¿Por qué han podido hacerlo? Por dos motivos. Porque lo han preparado bien y tienen la superioridad de fuegos en este momento, en esa zona, y porque además al haber replegado Rusia todas las tropas que tiene en Gerson al sur, pues hablando, digamos, en forma coloquial, el carajal que hay ahora mismo en la zona sur del río, que tienen los rusos, es importante. Y digamos, el mando y control de esas fuerzas ahora mismo es muy complicado. Con lo cual, la reacción ante esa operación ucraniana era muy difícil. Han aprovechado el momento y lo han conseguido. Y parece ser, por lo último que tengo leído y tengo visto, que van avanzando a buen ritmo y que están ya muy cerca de alcanzar, digamos, la zona ya, digamos, continental. Abandonar ya lo que es la lengua de tierra. Esta que vemos, que es un parque, que más es un parque de la biosfera. Entonces, si son capaces los ucranianos de afianzarse ahí, ojo, porque hay una cosa que no se ha tenido en cuenta. Y es que las posiciones defensivas que ha construido Rusia, esas tres líneas defensivas que ha construido al sur del río, están orientadas hacia el norte, hacia un posible cruce del río. Estas fuerzas que está metiendo Ucrania por ahí cogen a esas posiciones defensivas totalmente de flanco. Con lo cual hacen esas posiciones totalmente inútiles. Sí. Hay una especie, es que tenía yo un mapa de esas líneas. A ver si lo encuentro, porque era muy interesante. Y sí que hacía un giro hacia la península, pero muy pequeño, justo en el istmo. El problema que tienen estas tres posiciones, que no va a pasar, Lucas, no va a pasar, pero están justo en la zona inundable del río también. Las tres líneas defensivas, las líneas defensivas rusas están justo en la zona inundable. Sí, claro.
Es que vamos a ver, es que lo que es evidente es que si por algún motivo Rusia tiene que abandonar esas posiciones defensivas, es cuando procederá a volar la presa. Porque recuerdo que la presa sigue bajo control ruso. ¿Por qué? Porque si vemos imágenes del puente sobre la presa, que los rusos han volado solo 2 tramos del puente lado ucraniano, pero todo el lado ruso del puente, del puente sobre la presa está operativo. Es decir, quien tiene a día de hoy aún el control sobre la presa es Rusia. Quien puede volarla es Rusia. Yo hay una cosa que creo que va a ser la causa de que no la vuele a priori, ¿eh? Y es que el canal que lleva el agua a Crimea sale justo de la presa. Voy a buscarlo ahora para que lo vea la gente. Y eso es lo que a mí me da la esperanza o la expectativa, ¿no? De que no se use la presa de Nueva Kakhovka. Sí, Francisco. Salvo que Rusia vea amenazada. Bueno, que vea todo amenazado. Sí, bueno, sí. Pero, sí. O sea, si Rusia ve amenazada Crimea y si esas 3 líneas defensivas no le son útiles, ten por seguro que van a volar la presa, porque es la única forma de frenar el avance de Ucrania, de hacer ese terreno impracticable. No hay otra. No, eso como toda la vida, como en Holanda se hacía los tercios, les inundaba. Claro. Para que no por eso comento que si esas posiciones defensivas ya no les son útiles porque están siendo atacadas de flanco por las fuerzas que han entrado por esa pequeña península y se tienen que replegar más al sur todavía, que quiero recordar que Rusia está construyendo posiciones defensivas justo en el límite de la península de Crimea. En el istmo de Perizkov. Sí, están fortificando ahí. Si al final tienen que retroceder a esa línea de defensa, la presa la vuelan. Y por eso precisamente, el otro día había quien me preguntaba que por qué habían volado solamente 3 tramos del puente y por qué no se había volado el puente completo. Y es evidente. Han volado 3 tramos del puente, aproximadamente unos 80 metros o 90 del lado ucraniano, porque de esa forma los ucranianos no pueden cruzar, pero ellos se pueden seguir utilizando los tramos que están operativos. Si siguen teniendo acceso a la presa y si pueden volarla. Pero bueno, yo entiendo que la presa se vuela desde la presa, es decir, esa presa, el puente de la presa está como al lado de la presa, pero está separado, hay unos metros, un poco, 5 metros o 6. Sí. Habrá una lucha por el control en sí de la presa. Pero la presa realmente, a día de hoy, quien tiene el control sobre ella es Ucrania, porque al haber perdido el puente, que es la principal vía de acceso, Ucrania no puede acceder a la presa. El control tiene Rusia. Yo, Lucas, no sé, porque, a ver, está en los dos lados, es decir, la presa. Es que se ve bien con el mapa, no sé si ves tú el mapa, ¿lo ves? ¿Es la pantalla mía? Sí. Vale, voy a meter. Volar la presa, tú no tienes que volar la presa completa, ¿eh? No, por eso. Lo único que lo que es la central de mandos y todo eso está en el lado ruso. Digo, para abrir las compuertas. Sí, pero quiero decir, para que la presa reviente y provocar inundación, tú no tienes que volar la presa completa. Es más, por contra de lo que dice alguien ahora mismo en el chat, esa presa, como no se vuela, es con misiles. O sea, tú una presa no la vas a volar con misiles. Para volar una presa, tienes que colocar cargas explosivas en sitios muy, muy específicos y grandes cargas para volarlas. Ya hablamos hace, creo que fue 2 programas anteriores, sobre los famosos, lo diré, los bombarderos Lancaster británicos que volaron las presas alemanas en la cuenca del Ruhr y que lo tuvieron que hacer con unas cargas explosivas especiales que iban rebotando, que justo en el momento del impacto impactaba en un punto muy concreto. En fin, volar una presa mediante un ataque aéreo no es nada fácil. No, aquí sería volándola al método tradicional. Lo único que me refiero, que cuando hablamos del control de la presa, están los dos en los dos extremos de la presa. Lo que pasa es que el salto de agua donde está la parte eléctrica, donde se genera la electricidad, está en el lado ruso, eso sí. Pero no sé cómo explicarlo de una forma. No lo vio la gente cómo es la presa. Estuve dando vueltas para que viese la gente de la presa y no lo vio. Me refiero al tema de combates, ¿no? Lo lógico es que se combatiese, ¿no? Por la presa. La parte de arriba hay un pasillo y que alguien intentase entrar. ¿O habrá un pacto entre ellos de no luchar ahí? No, ni mucho menos. Pero de luego, si alguien quiere entrar en la presa, tiene que perder el que entre. Sí. El que está esperando. O sea, con lo cual, la presa, Francisco, sigue estando bajo control ruso.
y de hecho, digo, me reitero, por eso han volado solamente la parte ucraniana del puente. Sí, Para tener más control sobre su lado y para borrarla si lo necesitan. Entonces, ¿cuándo lo harán? O lo harán. Lo harán si esas posiciones defensivas que han construido, que aún están, que a día de hoy están en zona inundable, si esas posiciones defensivas no son útiles o tienen que replegarse, pues evidentemente la volarán para frenar el avance de los ucranianos. Porque no les queda la otra. No, pero bueno, eso entra dentro de la dinámica normal. O sea, porque justo esto lo hablamos en varios programas, el tema de este río, ¿no? Este río tiene una zona de marismas muy grande, que sería justo la zona que se inunda. Y eso está casi todo para el lado ruso. Sí. Efectivamente, por eso precisamente Rusia ha evacuado casi 30.000 personas de esa margen del río. Sí. Hay pueblos de esa margen que los han evacuado en previsión de que tengan que llegar a hacer eso. Sí. Yo entiendo que es normal. Lo que pasa es que en este juego de las medias verdades o la falsedad de las fake news, nadie quiere reconocer que esto se hace en la vida. En la guerra, romper presas, inundar territorios para defenderlos es algo habitual. Es una forma de ralentizar el avance del enemigo. O sea, se hizo siempre. Lo que pasa es que Rusia no quiere decir que lo necesita hacer. Claro, por ahora no. Pero llegado el momento es una opción bastante factible. Claro, y a Ucrania tampoco le interesa. Es decir, cuando hablamos de esto, pues Ucrania lo va a volar. Es que no gana nada porque él quiere avanzar y esto va a dificultar el avance. No gana nada porque además es infraestructura vital de su país que quiere recuperar lo más intacta posible. Porque no podemos perder la perspectiva u olvidarnos de que Ucrania está luchando por su país y evidentemente el más perjudicado por los destrozos y los daños que se provoquen a la infraestructura del país es Ucrania. Sí. Ahí, en cuanto hablamos de ahora de Gerson, ¿no? Hablamos de esta península arenosa que pertenece a Nikolaev, si no recuerdo mal, la península es del Oblast de Nikolaev. Nos queda el objetivo, ¿no? Esto sería una maniobra de distracción, así me entiendes. Voy a dar opciones y ya estratégicamente podemos ver opciones. Yo ataco aquí en esta zona de Nikolaev, que parece que el ataque se dirige hacia Crimea, pero claro, generar ahí un ataque en una punta de desembarco grande, con meter 20.000, 30.000 soldados, unidades blindadas, transportes, con los medios que tiene Ucrania, lo veo difícil. Y puede ser una maniobra, a lo mejor, de distracción. Yo meto aquí a 2.000 soldados, que hacen que 20.000 rusos se queden en esta zona, y mientras tanto concentro los que libero de Gerson, que eran unos 40.000 soldados, los puedo perfectamente centrar en otros objetivos, como puede ser Zaporilla, el Oblast de Zaporilla, el Donbass, o dirigirme hacia Mariupol. Recuerda que también comentamos que todo lo que estaba hablando de Gerson podría ser que repitieran la misma jugada que hicieron cuando lo de Kharkov, que se está anunciando la ofensiva de Gerson y golpearon en Kharkov, cuando todo el mundo estaba centrado en Gerson, e incluso Rusia desplazó fuerzas del este, la desplazó hacia la zona de Gerson, ¿vale? Comentamos que podía ser otra maniobra de distracción para lanzar el ataque por la zona de Zaporilla hacia el sur, en dirección Melitopol. De hecho, y eso es una realidad, en Rusia estaba concentrando tropas en esa zona, en la zona de Zaporilla, Ucrania había estado concentrando tropas en esa zona. Ahora puede ser una manera también de fijar fuerzas en esa parte del Oblast para que Rusia no pueda moverlas y fijar esas fuerzas que están en esas posiciones defensivas para tapar esa posible penetración por la península y que ayude y de esa forma ayudar a la penetración por la zona de Zaporilla hacia el sur, hacia Melitopol. Yo, sinceramente, creo que más pronto que tarde, y tenemos una ventana de entre 2-3 semanas para que eso suceda, vamos a ver esa penetración, ese ataque. ¿Por qué? Porque al liberar Gerson, Ucrania ha liberado 15 brigadas muy baqueteadas en combate, con mucha experiencia y muy bien equipadas, que ya no les hace falta en esa zona. O sea, las tienen libres para emplearlas en otros puntos. Eso sumado a las fuerzas que tiene ya en la zona de Zaporilla, si son capaces de penetrar en esa zona, y no hace falta llegar hasta Melitopol, ni llegar hasta la costa del Mar de Azov, si consiguen llegar hasta el nudo ferroviario, o tener incluso tiro de artillería, el nudo ferroviario, que es justo al norte de Melitopol, que es la principal vía de abastecimiento que les quedan a los rusos
para abastecer a todas las fuerzas en Crimea y a todas las fuerzas en la zona oeste, el golpe será tremendo. Es en la ciudad Y de eso Volnovakha. puede significar la caída de toda esa zona. Sí. ¿Por qué digo también que se mantengan en ese nudo ferroviario? Porque una penetración demasiado al sur, evidentemente, expondría mucho el flanco de los ucranianos y sería un peligro. Pero si son capaces de hacerlo, y yo creo que el intento lo vamos a ver, podemos asistir al golpe definitivo a todo el control ruso de toda esa zona. Uh-huh. Ahí invito a la gente a que vea los programas que hicimos hace poco, bueno, hice con José María sobre justo, y ahora, también se titulaba parecido, y ahora qué, era parecido el título, y hablamos de esa ciudad con el cruce de 2 líneas de ferrocarril, y que era esencial para mantener el suministro, ¿no?, por tierra con Crimea, bueno, aparte del puente, y sobre todo para abastecer las tropas que se encuentran en la zona esta de Melitopol y por ahí. Espera un momento. Y opciones que, por ejemplo, puede tener Rusia. A ver, vamos aquí a... Rusia, según ellos, están concentrando sus tropas y los refuerzos que les llegaron los pueden utilizar en esta campaña. Según ellos, los 20.000 soldados que estaban en Gerson sirven para reforzar el frente, pero ¿sirven para reforzar la defensa? ¿O podrá tener alguna... Yo viendo los ataques que están haciendo para avanzar 100 metros en la zona del Donbass, ya no puede o carece de un gran punch, ¿no? No tiene grandes unidades a lo mejor ya acorazadas para romper un frente. Viendo lo que estamos viendo a día de hoy, claro. No, Rusia, como dices, el punch lo ha perdido. No tiene esa potencia de combate para llevar a cabo ninguna operación ofensiva de entidad. De hecho, no las está llevando, no puede llevarlas a cabo, ni siquiera en la zona de Bakhmut, que es donde en teoría están intentando empujar y no pueden. Los han echado de la ciudad y son incapaces de retomarla. La artillería ucraniana es claramente superior a la artillería rusa, tanto en eficacia como en alcance y como en tipo de municiones. Y después, la aviación rusa está desaparecida. Con lo cual, en Rusia a día de hoy no tiene capacidad para llevar a cabo ninguna operación ofensiva de entidad en ningún sitio. Sí. De hecho, el repliegue de Gerson, lo que han hecho ha sido hacerlo muy tarde. O sea, Gerson llevo diciendo meses que era una posición indefendible. Desde el momento en que Ucrania se hizo con el control y tuvo bajo fuego las líneas de abastecimiento de Gerson, los puentes, y comenzó a atacarlos, esa zona estaba perdida. Sí, Con lo cual, de hecho, han tardado demasiado. Y todo lo que han tardado además son hombres que han perdido y material que han perdido. No, y de hecho metieron más tropas ahí. Fueron metiendo durante todo el verano más tropas, incluso de las buenas, no a los reclutas, estos de... a los conscriptos estos nuevos, sino tropas profesionales. De hecho, yo viendo vídeos de Gerson, vi soldados con buena equipación en esa zona. Por lo tanto, estábamos hablando de las primeras tropas de los BDRs iniciales, ¿no? Sí, lo que sucede es que con la movilización que hubo en Rusia, una de las cosas que ha hecho Rusia, que ha sido algo, bajo mi punto de vista, bastante, no sé qué calificativo emplear, es sacar a esas fuerzas de Gerson. A gran parte de ellas las han sacado vestidos de civil. Ir cambiándolos por los nuevos, sí. De hecho, si tú veías en la barcaza y demás, las imágenes que se veían, veas básicamente hombres y de edad entre 20 y pocos y 50 años, es decir, pero vestidos de civil, los ha sacado y los ha reemplazado con tropas de esta movilización. De hecho, eso por lo que Rusia no ha presentado ningún tipo de combate, gran parte de esas fuerzas o se han rendido o directamente también se han quitado los uniformes y se han quitado de en medio. Se han descubierto zonas enteras y hay imágenes que las puede ver cualquiera de internet de equipo ruso tirado por el suelo, pero de cientos de cascos, de correajes, de uniformes, de gente que se ha cambiado de paisano. De hecho, en esa retirada de Gerson habíamos ya hablado hace tiempo, antes de que fuese el programa, en el último que hicimos juntos, del aeropuerto. Yo creo que fue contigo que hablamos que ya estaba vacío. Se hablaba de que habían vaciado la defensa del aeropuerto de Gerson. Sí. Y fue mucho antes, fue como 5 días o más antes del anuncio de la retirada, ¿no? Ese anuncio televisado, ¿no? Sí, ya llevan tiempo haciéndolo y de hecho ha sido una retirada sin presentar. Por lo normal, en un repliegue militar, en una operación, es dejar unidades
a retaguardia que van ralentizando el avance del enemigo para facilitar el repliegue de tu gente. En este caso, no han dejado ninguna unidad frenando a los ucranianos. Directamente se han ido y han cruzado el río. De hecho, las imágenes de los rusos abandonando Kherson, andando y cruzando el río andando, bajo mi punto de vista, son imágenes bastante patéticas. Es que me está hablando de Tomnak, es que no encuentro el mapa, pero es que me va a faltar hoy el ordenador. No voy a andar con el ordenador que está haciendo cosas muy raras. A ver si estoy siendo atacado porque ya me pasó dos cosas muy raras hoy. ¿Hemos ganado ya? No. Aquí en esta guerra no gana nadie. Ni los ucranianos ni los rusos ganan. Porque sea quien sea, uno queda destrozado y el otro también. Mira, en esta guerra efectivamente no va a ganar nadie porque en Rusia va a quedar destrozada y con un daño reputacional brutal a todos los niveles. Las sanciones que se han impuesto a Rusia, que están tardando en hacer efecto, pero ya empiezan a hacer efecto, van a estar ahí durante años. Y después las bajas que ha tenido Rusia, tanto las bajas que ha tenido como el descalabro para sus fuerzas armadas, es impresionante. Y el descalabro y el daño que tiene la reputación de su estructura militar y de su industria militar, que ha demostrado ser bastante menos de lo que parecía. Y hay países que rompieron contratos, ya. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, Ucrania va a quedar devastada, destruida y también con un número de bajas muy importante. La gran diferencia es que Ucrania va a contar con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea para su reconstrucción y Rusia no va a contar con eso. Y al final, esa frontera, la que sea que quede, donde se llegue al acuerdo, esa frontera, esa separación entre Ucrania y Rusia o la parte anexionada de Rusia, la diferencia de desarrollo y de bienestar va a ser brutal. Y eso va a ser realmente lo que va a demostrar lo que es un régimen y lo que es otro. Yo hoy estuve viendo un vídeo de un viajero por el mundo y salió el interior o sea, una zona central de Rusia, en Siberia. Y claro, viendo la forma de desarrollo de esas ciudades, pues da mucho miedo lo que pueda pasar a las zonas de desarrollo que queden en la parte rusa, ¿no? Es decir, la gente, nos quedamos a veces con lo mejor de un país, ¿no? Y cuando te quedas con lo mejor, que son los yates de los oligarcas, no significa que la riqueza se reparta. Ucrania era igual, ¿eh? Ucrania tenía oligarcas también, y espero que ahora, después de esta guerra, al entrar... Ucrania, y yo he estado allí, era un sistema bastante corrupto, y eso se veía, eso es evidente. Pero vamos, eran aprendices de los rusos, porque el sistema más corrupto que el ruso, complicado. Y se ha demostrado en sus Fuerzas Armadas. Gran parte de los problemas de sus Fuerzas Armadas es por culpa de la corrupción que han tenido a todos los niveles. Pues hay ahora rumores, ¿no? de ideas de negociación, ¿no? De que hay ciertos profesores de universidad que dice que se filtró un borrador de la propuesta estadounidense de paz en la que se decía que Rusia quedaba con Crimea desmilitarizada, se hacía una franja de 100 kilómetros desmilitarizado en la frontera del Donbass. Todo eso son propuestas que se están planteando, ¿no? Pero en ninguna... Esa propuesta en concreto la publicó un medio de comunicación, no recuerdo cuál, y no provenía de ningún estamento oficial, ni de ningún gobierno. Era un profesor de universidad, algo así, sí, efectivamente, ruso, que decía que lo habían... Sí. Pero en cambio, creo que fue ayer, Ucrania puso sobre la mesa unas posibles condiciones de 10 puntos y que si uno los compara con lo que se ha estado hablando antes, pues hay un salto cualitativo y hay cosas interesantes. Y quizás no sé, yo estoy seguro de que por detrás, entre bambalinas, a cierto nivel, al menos a través de intermediarios, ya se está negociando algo. Y hay quien está planteando posibilidades. Y esta propuesta, hecha pública, ya no menciona territorios concretos, no menciona... es más suave en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, igual que por parte de Rusia, se ha comentado alguna otra vez también, ha habido alguna especie de propuesta o algunos puntos muy diferentes a lo que se hacía al principio. Entonces, puede ser que toda esta situación esté derivando ya en que se estén sentando las bases, no digo que vaya a ocurrir mañana, pero se estén sentando las bases para esa posible negociación, en la cual yo creo, y aquí me aventuro como ya he hecho otras veces, yo creo que Rusia no va a perder Crimea, eso es una línea roja, entre otras cosas, porque Rusia, lo digo con todas las letras, invadió Crimea
hace 8 años la ocupó ilegalmente, pero nadie hizo nada. Nadie dijo nada, no. Entonces, 8 años después no tiene sentido. Seguramente se quede con al menos parte del Donbass que ocupó en 2014. No sé yo si todo, porque te costan las cosas. Cuanto más tarde Cada vez más está perdiendo, sí. más terreno va a ganar Ucrania. Y no sé, yo creo que algún tipo de acuerdo habrá para que haya algún tipo de corredor terrestre que pueda unir en Rusia con Crimea. La forma legal que se le dé o cómo se plantee, no sé decírtelo y no. No, yo lo único por experiencia, los corredores terrestres como el de Dancing no dieron no tuvieron un largo recorrido nunca en la historia. Sí, cierto. Pero eso es lo que yo creo que va a ocurrir, ¿vale? Porque también Ucrania Ucrania no creo que renuncie a tener una salida al mar de Azov. Claro. No creo que renuncie a ella. Y evidentemente, lo que sí, por ejemplo, Mariupol, creo que sí quedará en manos rusas. Creo que sí, por ejemplo, ¿no? Yo digo, el enlace por tierra entre Crimea y Rusia quizás sea el punto más peliagudo y querrá ver cómo queda, pero el resto poco va a diferenciar de lo que te he comentado. El puerto grande, si no recuerdo mal, de Azov es Berdyansk. Estaba más casi que Mariupol, aunque los dos tienen puerto, pero Berdyansk es más puerto y a lo mejor digo por negociar ideas, ¿no? Ideas, como muy dices, Mariupol está demasiado cerca del Donbass y a lo mejor no lo quieren entregar los rusos, si pueden, si pueden negociar, digo. Pero Berdyansk sí se podría, entonces a lo mejor hacer una especie de corredor. Pero es que lo veo tan complicado todo porque es lo que, por un lado, entiendo que Rusia quiera que el Azov sea un lago. Entiendo más a Ucrania que quieran que Azov está abierto porque la salida del grano de la zona de Zaporilla, Dnipro y toda esa zona por ahí es más fácil a través de ahí, porque si no tendría que pasar el Dnieper en tren y llegar a los puertos de la orilla occidental, ¿no? del Dnieper. Y entiendo que esa salida la quieran hacer. Por eso precisamente Ucrania ha ocupado esa península, esa pequeña península al sur del Dnieper, porque esa península te da el control del acceso al tráfico fluvial. Sí, claro. Si tú solo controlas un tramo de la desembocadura, no controlas nada. De esa forma controlan el acceso, que es muy importante. No, y aparte que das acceso al puerto de Kherson, que sin eso no tendría sentido. O sea, y Nikolaev también es un puerto fluvial. En el caso de Nikolaev es marítimo, había astilleros y todo. Por lo tanto, no entiendo todavía, sigo sin pensar cómo los rusos lo entregan tan fácil la salida del río. Es decir, yo sigo dando vueltas a Mislita, ¿no? Esa que nadie le da importancia. Pues. No, pero Francisco, no es que. Es que no tiene capacidad y lo han pillado totalmente con el paso cambiado. Y no tienen capacidad de reacción. No. Es que el estado de las Fuerzas Armadas rusas y de las Fuerzas Rusas en Ucrania es bastante más lamentable de lo que nos podemos imaginar. Sí. No, es que yo cada vez lo tengo más claro, Y viendo incluso los casos de insubordinación que hay a nivel de Moscú ya, en los vídeos que se ven por ahí, muchos soldados verán que es mejor estar 10 años en la cárcel que ir a morir allí. El percal que se está montando es muy, muy importante. Y sobre todo, hasta Dugin ya se revolvió contra Putin estos días. Hay por ahí rumores de que Dugin escribió una carta, yo no sé, no vi esa carta. Sí, la escribió, pero después se retractó un poco porque creo que le vio la oreja al lobo o se le vino a la mente la imagen de una ventana y decidió dar un poquito de vaselina. Sí. Pero es cierto que, yo digo, lo que sí es cierto también, y lo comenté en el artículo que publiqué hace 2 semanas, es que ambos contendientes están muy cansados. Porque esta guerra está desgastando mucho a ambos y ambos realmente, aunque no lo parezca, ambos están deseando acabar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente Ucrania ahora le van mejor las cosas y cuanto más avance, pues mejor, ¿no? Pero ya más pronto que tarde creo que veremos a todos sentados en una mesa porque incluso se está implicando, fíjate, creo que lo comentamos el otro día, el hecho de que en la misma semana China le dijera a Ucrania que ni se le ocurriera emplear armas nucleares, cosa que, por cierto, a Rusia, cosa que ha vuelto a decir en la cumbre del G20 el líder chino, y que 2 días más tarde se filtrara ese consejo o esa indicación de Washington a Zelensky, diciéndole que si Rusia hace alguna oferta de paz,
que por lo menos la escuchara, que no dijera que no de antemano. Eso indica que ambas potencias, China y Estados Unidos, están empezando a apretar a ambos países para que empiecen a negociar. Hay que recordar que China, por un lado, es el único aliado, no, porque no puedo decir que es aliado de Rusia, sino el único amigo, ¿no? Grande. Y por otro lado, es un cliente muy grande de Ucrania. Yo había leído que el 20% de las cosechas de Ucrania estaban ya compradas por China, o compradas, mejor dicho, sembradas por China. Es decir, tenía como ya ese sistema de contratos de siembra y cosecha, ¿no? Que tú bueno, es lo que hace China también en África. Sí. Es decir, digamos que arrienda cantidades inmensas de terreno que la siembra, la recoge y se lo lleva directamente para China. Sí. Hablan por ahí, bueno, de un chiste muy bueno, que no es mío, pero es de mi nivel. Es que en Rusia van a quitar hasta el Windows de los PCs. También dijo alguien, he leído hoy alguien que decía que a ver si los guionistas cambian el guión, porque esto de empezar guerras atacando Polonia ya está muy visto. Está muy visto. Que lo cambiaran. Sí. Hay gente que dice por ahí que no sé qué estamos hablando porque todavía Rusia no tiene engrasada su maquinaria, que todavía le falta mucho. A ver, yo eso es un bulo, eso lo iba diciendo mucha gente afín a Rusia desde el segundo mes, y más le vale ver la realidad, porque en Rusia ya ha empleado todo lo que tiene prácticamente. Ya lo que le queda es el armamento nuclear. Sí. Pero realmente no va a aparecer ninguna, las Wunderwaffen, vamos a ver, las armas estas maravillosas que esperaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, no va a aparecer ninguna arma milagrosa para Rusia, ni van a aparecer de repente 5 divisiones acorazadas y 2 DVV. Si están comprando armas a Irán, efectivamente. Es decir, ya incluso con Corea del Norte están hablando para que hagan sistemas de artillería, o sea, obuses, porque no tienen suficientes o no tienen industria para hacerlos ya. Es que hay cosas que yo no sé muy bien cómo está en Rusia, que en teoría tiene que tener fábricas de munición, de sencilla, de obús. Muchas está comprando munición a Rusia y de hecho a Corea del Norte. No entiendo nada, o sea. Pero porque el gasto que ha sufrido y la campaña que en su momento llevó a cabo Ucrania, volando todos los polvorines, sí. Eso ha provocado un descalabro brutal en la logística rusa. Es que alimentar esa maquinaria es muy costosa. Eso en un programa que hice sobre artillería, claro, hablaban de que los soviéticos y Rusia fueron siempre a la cantidad más que a la calidad, y al final logísticamente es más difícil suministrar un ejército de cantidad que de calidad, ¿no? Es más fácil transportar 2 IMARS que transportar 50 toneladas de obuses. Sí. Es evidente, y si además te atacan el sistema logístico, el sistema ferroviario, que porque tu sistema logístico está basado en el sistema ferroviario, pues ahí tienes ya, o sea, te has crucificado tú solo. Sí. Lucas, ¿tienes algo que así de mencionar o pasamos a las preguntas de la gente? Vamos a las preguntas porque yo digo que tenemos... Por eso. Hoy vas con prisa. No, dicen aquí del misil que se haga vista gorda para no entrar en problemas. Es decir, que no se preocupen de quién es porque tampoco es para tanto, ¿no? En caso de que algún proyectil ruso cayera en territorio OTAN y no fuese por error, ¿qué haría la OTAN? Una cosa es que caiga y otra que lo tire, ¿no? Pero puedes repetir. Dicen, ¿qué pasaría si un misil ruso cayese en territorio OTAN? Pero no otro, o sea, uno. Claro, es que es muy diferente que caiga por error. Eso, justo. Ocurre lo que sea, a que sea un ataque deliberado. O sea, la diferencia es abismal. Sí. ¿Se envían misiles rusos desde Bielorrusia? Sí, dijiste tú que sí, que salían bastante. Sí. No solo se han lanzado misiles, sino que además Rusia ha empleado aeródromos de Bielorrusia para atacar Ucrania. Al principio de la guerra. Es más, está empleando instalaciones bielorrusas para adiestrar a esos movilizados, a esa gente que ha movilizado, porque no tienen ni instalaciones ni medios en Rusia para adiestrarlos. Madre mía. Es que yo viendo fotos de campamentos de cuarteles de tal, e incluso, claro, me llamó la atención que en muchos sitios están en tiendas de campaña, en el interior de Rusia, y como que no tienen cuarteles, no tienen barracones. No tienen instalaciones. Ya. Pero entonces, cuando eso que vendían que tenían 3 millones de soldados, ¿no? O sea, realmente eran 200.000, que era lo que tenían de profesionales y servicio militar, y el resto, que eran reservistas, realmente era
un bluff, porque no son capaces casi de dotar a 300.000. Efectivamente. Bueno, todavía habrá gente que están esperando por el millón todavía. A ver, 1 millón puedes mandarlo. El tema es cómo los mandas. Si los mandas con un cuchillo de No, cocina y con un... no, y aparte de eso, Francisco, socialmente a día de hoy Rusia no puede permitirse otra movilización. O sea, socialmente no lo aguantaría. O sea, tendría ya graves problemas sociales. Sí. ¿Veis alguna posibilidad de que Rusia vuelva a tener la iniciativa si la OTAN sigue suministrando material a Ucrania? No, yo personalmente creo que no. Si Ucrania sigue No, con el mismo nivel de armas o... no, ni mucho menos. ¿Hay alguna posibilidad de una ofensiva desde Bielorrusia apoyada en el Dnieper? Es decir, lo mismo que intentaron en febrero con todas sus fuerzas, no lo van a lograr ahora. No, porque además ya no tienen ni la fuerza para Claro, claro. hacerlo, ni se va a implicar a Bielorrusia. Por lo tanto, eso no es opción tampoco. Vale. Las defensas antiaéreas polacas deben moverse a la frontera e interceptar todo aquello que tenga trayectoria a caer en su terreno, aun si son interceptados en el espacio aéreo ucraniano. O sea, como pedir permiso a No. Ucrania para disparar a todo lo que venga hacia Polonia. No lo sé. No sé, Sinceramente, sería pedirlo, sí. Claro. lo que ocurre, claro, es que ahí tenemos un problema. Sería una intervención directa de Polonia en la guerra, Claro. porque está interviniendo dentro del espacio aéreo ucraniano y estamos en las mismas. ¿Y si derriba un avión ruso? No, Que los claro. aviones rusos ni se acercan a esa zona. Pero ¿y si por lo que sea sucede? Es complicado. No, sería tomar partido en la defensa de Ucrania. Estaría defendiendo el espacio aéreo ucraniano, claro. Sí, sí. Claro. Si le falta tanto material a Rusia, ¿por qué gastarlo en ataques de castigo a la población civil en vez de atacar al ejército ucraniano? Porque no tiene capacidad para atacar objetivos militares de valor. Claro. No tiene esa capacidad. Ellos disparan, bueno, a grandes instalaciones y a pesar de ello fallan. No, disparan a objetivos fijos, instalaciones, pero son incapaces de localizar y de batir puestos de mando, informaciones militares, es decir, objetivos de alto valor. No son capaces de identificarlos. Y si no son capaces de identificarlos, tampoco son capaces de batirlos. Sí, sí. Un choque entre aviones polacos y rusos en Ucrania es un ataque a Polonia. Ah, que combatan, bueno, sí, claro. Y sin Polonia, sí. Si un avión ruso entra en espacio aéreo polaco y dispara a un polaco, Hombre, sí, evidentemente, claro. ahí no hay discusión Eso es ninguna. blanco y botella. Otra cosa es que Rusia tenga algún avión para mandar para allá. Digo que atraviese todo el espacio aéreo ucraniano, bueno, por Bielorrusia. Buenas tardes. ¿Cuál sería un acuerdo bueno para firmar la paz? ¿Estaría dispuesto Rusia a perder Mariupol? Perderlo No lo creo. Yo ya lo he comentado. Yo pienso que el acuerdo o lo más cercano a lo que puede ser el acuerdo es lo que he comentado yo antes. Rusia tenía 1 millón de soldados veteranos de las guerras chechenas. ¿Qué experiencia tienen esos soldados? Bueno, de la del 95 tendría ahora 30 y pico años más, ¿no? Estaremos hablando Bueno, de los cincuentones y efectivamente. sesentones que andan por ahí dando vueltas. Es decir, si eso usa la gente con experiencia, pues vamos bien. Después Eso de... no, Claro. O sea, no es solución. no me veo yo con mis 47 años como unidad de élite. O sea, yo, ¿eh? Otra gente sí, Lucas. Además, hay que Yo, tener en yo no. cuenta, a día de hoy la guerra es muy diferente, ha cambiado mucho y un soldado que se instruyó hace 20 años, a día de hoy no te vale, te lo tienes que instruir de nuevo en sistemas de armas mucho más complejos, que no es solo un infante con un casco y un fusil, que Bueno, no para estamos en la ti, Primera Guerra Mundial. para ti. Para ellos a lo mejor es lo mismo. Porque como le dijeron en el vídeo ese a Pavel, el soldado que se quejaba, eres carne de cañón. Sí, sí. Si eres carne de cañón, yo creo que es igual todo. El que quiera ver un poco de guerra de Chechenia, tenemos un programa aquí en Belum Artis de los de historia. Explica muy bien también cómo era ese ejército del 1 millón de soldados en las guerras de Sí. Chechenia. Verlo, que vendían hasta la comida, daban armas a los chechenios a cambio de comida, ¿eh? O sea, el ejército ruso del 96 tenía cosas que se parecen al de ahora. Eh, Porque es un problema endémico, es un sí, mal sí. endémico que tienen los rusos. Y los cuarteles no tenían casi suministro, los soldados pasaban hambre, morían. Hubo casos de muerte por inanición en los cuarteles, ¿eh? Sin guerra, ¿eh? Increíble. Sí. Lucas, ¿no crees que después de los miles de bajas rusas y los 2000 kilómetros más de fronteras con la OTAN, Rusia pierde, acabe esto como acabe?
¿Cómo han vendido esta frontera a la gente de Moscú? Es decir, realmente, ¿cómo están diciendo a los, a los moscovitas que están en Ucrania muriendo a miles? Es que creo que no lo están vendiendo. Es decir, la información está tan controlada que eso no se está difundiendo. Pero evidentemente los objetivos que se marcó Rusia, y es lo que digo en el artículo, se marcó Rusia al principio de la guerra, no ha cumplido ninguno. Empezando, como dice este oyente, empezando porque decía alejar la frontera de la OTAN de Rusia, y de entrada ha conseguido tener 1000 kilómetros más de frontera con la OTAN. Y en una zona peligrosa porque es cerca de Murmansk, que es su mayor base de submarinos nucleares. Es decir, sí, así es. Conforme va avanzando la guerra, ¿Turquía se está mostrando más fiable o desconfiable como aliado? Eso no te metas, no, eso No. Turquía, vamos a ver, está jugando lo suyo. Claro, justo esto. Y Turquía está jugando a sacar el máximo partido. Es más, está un poco a veces viéndolas ver para apostar a caballo ganador. Ya está. Pregunta aquí, yo no vi la foto, pero a lo mejor tú sí, o José María lo vio. Hoy se ha visto fotos de equipamiento de infantería iraní en tropas rusas. No lo he visto. Bueno, pues sería interesante porque ya es la desesperación absoluta, ¿eh? No, sí se sabe es que había instructores iraníes adiestrando e incluso manejando los drones de Irán. Sí. Se sabía que había personas iraníes en Crimea, sobre todo. Lo que ya no sé es qué es lo que... ¿Qué es eso que está comentando? Sí. ¿Podrían ir a la carga los T-62 y los T-55 durante el invierno, ya que no tienen material moderno para usar? De hecho, hoy vi una imagen, no la descargué, de un T-62 sin modernización, directamente, sacado del almacén. Le pusieron la jaula de grillos encima, esa jaula, pero no tenía ningún sistema modernizado. No sé, hombre, como poder podrán ir, lo que no sé en qué condiciones ni qué capacidad de supervivencia van a tener. ¿Cuba enviará apoyo material igual que Venezuela? No, Cuba tendrá caducado todo ahí. Cuba no manda apoyo material. Sí. Venezuela no ha mandado ningún apoyo material, ni armamento, ni no tienen para ellos, van a tener para mandar a Rusia. Yo de hecho, yo sé que Venezuela hay unas quejas sobre el nuevo arma que compraron a los rusos, el Kalashnikov nuevo, que la baquelita, el plástico rompe mucho, está dando muchos fallos. Y que querían romper algo de una noticia de eso. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas. Lo importante para los rusos es el corredor de Crimea, lo demás es negociable. Sí, a lo mejor ellos prefieren Crimea, pues me quedo con todo el Azov y te entrego Lugansk. No creo. Y Ucrania no va a renunciar a la salida al mar. Yo te lo digo. ¿Los 90 T-72 checos estarán actualizados? Sí. Sí, están actualizados, están modernizados. Están con armamento de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Maxim que hay por ahí es de la Primera Guerra Mundial y salen los dos bandos, la Maxim de rueditas. Sí. También los ucranianos lo están utilizando. ¿Ha salido buena? Sí, está en guerra, no se rompió el tabú nuclear. Supongo que Israel tampoco rompería el tabú nuclear, atacando a las centrales nucleares iraníes. Atacar. Bueno, es que Israel no va a permitir que Irán tenga centrales nucleares. Claro. O sea, no las tiene. Y a Israel no se lo va a permitir. Sí, es sencillo. Y bueno, no sería un ataque nuclear, sería ataque a una instalación nuclear, que no es un ataque nuclear. Claro, que ya lo ha hecho, por cierto, en Siria y en Irán. En Irak lo hizo. Me suena, con Saddam Hussein, me suena, ¿eh? Sí. El que quiera saber sobre Irán, hicimos hace la semana anterior, tú y yo, un programa sobre Irán, muy interesante. Sí, bastante interesante, nos queda bastante redondo. Sí, hay que la gente que lo vea, que solo vieron 3.000 personas, vamos, animaros. Voy a poner la portada y nada, Lucas, voy a esperar un minutín y vamos, que tenías que acabar pronto. La maleta, que mañana cojo un vuelo muy temprano. Sí. Pues última consulta que miro a ver, última pregunta y hasta dentro de unos días que ya tenemos cita para final de mes. Hay canales que sitúan el punto débil ucraniano en lo político, entre los miembros de la OTAN, entre la OTAN y Ucrania, que ahí intenta Rusia golpear. Es decir, bueno, que algunos países, bueno, por economía sobre todo, ¿no? Bueno, evidentemente, dentro de la Unión Europea y de la OTAN hay diferentes sentimientos políticos,
y Rusia intenta explotar esa debilidad y esa diferencia o esas diferencias para buscar la desunión. Eso está claro. Y lo he intentado y lo he intentado antes y lo va a seguir intentando. La forma del dividir bueno, divide y vencerás, ¿no? Pues es lo que pretende Rusia y es perfectamente lógico. Uh-huh. Bueno, hay dos preguntas más. Lo de Irán, que hablamos en el programa de Irán, de que le estaban pagando en especie, le estaban dando armas occidentales, sí, los Low, los Stinger, para que ellos hagan su ingeniería inversa. ¿Es cierto? Porque preguntan eso, ¿es cierto que hay esa? Incluso que hay fotos, sí. Preguntan lo de las bajas, que se dicen que son parecidas a las bajas de los dos bandos, y cómo es posible que haya tantas bajas ucranianas si el que más suele morir es el que ataca, ¿no? Pero es que están olvidando la gente que también los ucranianos atacaron durante un tiempo, es decir, hicieron también ofensivas. No, y no solo eso, sino que la invasión fue muy dura. Es decir, y al principio la defensa que lo que les costó a los ucranianos defender ciertas posiciones fue mucho. Ha habido un general retirado americano que ha llegado a hablar de que las bajas rusas pueden estar en torno a las 90.000, y las ucranianas no mucho más o mucho menos, por el estilo. O sea, estaríamos hablando de cerca de 200.000 muertos. Ah, pero hablas de 90.000 muertos, los otros hablan de 100.000 bajas, que no es lo mismo. Tú hablas de muertos ya. Sí. Entre ambos bandos, cerca de 90.000 muertos. Eso es, y después tendremos los heridos, pero eso es una auténtica salvajada, ¿eh? ¿Consideras, Lucas, que Ucrania tiene alguna posibilidad de ir a Mariupol? ¿No? Lo barajó, lo dijo, la posibilidad de romper por ahí. Otra cosa es la posibilidad, porque esa zona de por ahí estaba ya fortificada por los ucranianos antes, por estar cerca del Donbass, y después ahora los rusos están también fortificando toda la línea de protección, ¿no? Ahora hay que ver también, te pasé un vídeo, lo viste, es el de hoy, ¿no? El que pasaban en un BMR a través de los dientes, ¿no? No sé si ponerlo, es que tengo miedo de ponerlo, no lo pongo porque me... digamos que pasaban los dientes de león por encima. A toda velocidad. Pues yo creo que también en diferencia, no. Tanta diferencia hay entre tanta diferencia entre un T-72 actualizado y uno viejo. Me imagino que aparte de llevar los ladrillos de estos que también que no los tienen los tradicionales, las miras, los sistemas de puntería, todo, ¿no? No lo conozco exactamente, ¿no? Pero desde luego el sistema de estabilización del cañón, el sistema óptico, división nocturna, todo eso estará mejorado, evidentemente. O sea, para que, simplificando, de un T-72 modernizado a uno sin modernizar, a lo mejor el modernizado es capaz de atizarte un sartenazo a 3 kilómetros y el que no está modernizado no tiene un alcance de más de 2. Pues fíjate la diferencia. Pues, Lucas, no te quiero secuestrar más. Un paisano es un paisano, te dije 1 hora y ya llevamos un poco más. Pues, Lucas, muchas gracias, la verdad. Es un placer hablar contigo, aprender contigo y también a veces, bueno, ver las opciones distintas, ¿no? Que eso también es algo que, como decimos en Asturias, presta poder hablar dos personas, a veces decir los dos lo mismo de otra manera y perfectamente. Y a la gente les recomiendo que vea los programas anteriores que tenemos juntos y los que vienen, porque el próximo íbamos a hablar, a lo mejor, si no hay nada raro que mueva la actualidad, íbamos a hablar a lo mejor de la India y China, un poco su extraña relación de vecinos, ¿no? Efectivamente, dijo India y China. Si Dios quiere, hablaremos de eso. Si no nos cambian el guión. Pues a la gente, mientras tanto, tiene ahora una doble opción de aprender lo que está pasando en el mundo, entenderlo, porque al final la gente que se engancha a estos programas de actualidad, mucha gente viene solo porque es una guerra actual y se informan de una guerra actual, pero sin la historia que te dé el enfoque de todo, del porqué de la guerra, de las posibilidades de una guerra, de que un campo de batalla es campo de batalla porque ya fue campo de batalla históricamente, porque es un punto estratégico de paso de mercancías, de lo que sea. El único valle que hay en un sitio, el río más favorable. Al final la historia repite campos de batalla, ¿no? Y esta cruce del Dnieper, hubo una batalla en el 43, la ofensiva del Dnieper, en la que los soviéticos atacaban para cruzar a la orilla
occidental. Todo se repite. Y la idea que digo esto lo comento porque, en primer lugar, que lean tu libro, Visión Global, un mundo en constante evolución, porque analizas escenarios que, por desgracia, se calentaban en el momento que lo escribiste y ahora están calientes, y también para que vean el resto del canal Bellum Artis, en el que tratamos la historia con rigor y honestidad. Como eso lo dijo un día Joaquín Rivera Chamorro, que él no es imparcial, él es honesto con la historia, ¿no? Y eso es cierto. El ser imparcial es difícil, cada uno tiene sus gustos, sus fobias, pero hay que ser honesto, hay que contar los hechos más o menos como son. Otra cosa es que después se hagan comentarios, y ahí lo que pasa es que hay gente que también viene, y ahora quiero hacer una crítica, y no quiero decir nombres, pero hay canales en países en toda América, en América, Hispanoamérica, que dicen una cosa y lo contrario el mismo día, y borran vídeos, alteran las portadas, venden cosas que son falsas, y dan un mensaje muy equivocado de lo que sucede. Y eso está generando una visión de gente que no ve la realidad. Es decir, nos acusan a nosotros de ser pro no sé qué. Yo no soy ni pro ni nada. Pero lo que no creo es la mentira. Y cuando una mentira te la cuentan 20 veces y te la sigues creyendo, y cuando se descubre que es mentira, borran el vídeo o cambian el titular y cambian la portada, si no te das cuenta tienes un problema. Por lo tanto, es interesante que veáis más fuentes y seáis también críticos. Lo digo porque hay un canal que sé que es muy potente, lo vi alguna vez, lo dejé de ver porque yo para ver eso no prefiero no ver nada, y nada más. Yo seré lo que queráis, pero no miento a nadie. No, puedo meter la pata, es distinto. Y meto la pata y al día siguiente lo rectifico. Porque, por ejemplo, cuando dije que era ruso, hoy mismo por la mañana expliqué que es un sistema de todos los países soviéticos, el S-300. Y nada más, Lucas, muchas gracias. Vision Global o Global Vision para el inglés. Ahora lo podéis leer en español o en inglés. A vosotros. Y los que tengan Kindle Unlimited pueden comprarlo en los dos. Y así tienen 2 libros de Lucas Martín. Pues Lucas, muchas gracias, la verdad. Descansa y no trabajes mucho. Pues si quieres decir algo a la gente, y si no, ya al próximo programa. Muchas gracias. Gracias a todos. Vale. Hasta luego, Lucas. Nada, da las gracias, como siempre, a todos que han pasado por aquí, y que espero que dentro de un par de semanas, cuando volvamos a vernos, pues que vuelvan a pasar. A ver qué contamos de China y de la India. A ver si les interesa. Que no solo se queden con Ucrania, que por desgracia es actual, pero además es muy interesante. Voy a despedirme de la gente. Mira, de hecho, hoy de noche tenemos sobre Tamerlán, que es un personaje muy fascinante, y como yo no puedo más, lo va a hacer David el programa con Edu Caballero, y van a hablar de Tamerlán, uno de los señores de la guerra en las llanuras de Rusia, de la actual Rusia y Ucrania, ¿no? Llegó todos esos territorios a estar bajo la orbe, ¿no?, de Tamerlán. Pues muchas gracias, Lucas, y me voy a despedir del público, como siempre, recordándoos que si os ha gustado este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. E incluso, aunque no os haya gustado nada, dejar un comentario, que también me ayudáis. Si decís que es muy malo el canal, ayudáis también. Pues muchas gracias a todos, y a los más cafeteros, siempre os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis invitar a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo para que podamos seguir contando historias sin depender de la publicidad y sin depender del número de personas, sino de la calidad de los contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os gustan nuestras historias habladas, podéis apoyarnos en patreon.com/BellumArtis o en paypal@BellumArtis. Y si queréis también, aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.